Bueno, vamos a saludar a Rocío Barrios. Ella es médica cirujana de la Universidad del Rosario con especialización en psiquiatría y psicoterapia y subespecialización en psiquiatría de enlace e interconsulta de la Universidad del Bosque. Y además es psicoterapeuta también transpersonal de la Escuela de Claudio Naranjo. Así que Rochi está más preparada que nadie para venir a hablar de este tema con nosotros. Rochi, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más nuevamente. Hola, Caro, qué gran emoción estar aquí nuevamente. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Qué delicia invitación, como siempre. Estoy muy agradecida y me encanta estar conversando con ustedes un rato. Bueno, Rochi, acá la pregunta es, yo estaba acá hablando con Paula, todo el trasfondo que tienen las princesas de Disney, porque uno diría, ay, yo me imagino siendo la Sirenita, yo la Cenicienta, yo Alicia en el País de las Maravillas, todas soñamos siempre con ser una de las princesitas, pero en realidad siempre hay un trasfondo, ¿no? Y estábamos hablando que hay una TikToker que es psicóloga, donde ella se puso a analizar cada una de las princesas, y yo sé, Rochi, por eso la llamamos a usted, que usted está haciendo exactamente lo mismo, pero mucho más profundo desde la psiquiatría. Y quiero comenzar preguntándole, ¿qué es lo que pasa, antes de hablar del síndrome de la Sirenita, qué es lo que pasa con estas películas de Disney y los mensajes que hay? ¿Usted qué cree, que los libretistas se centran en una patología o cómo funciona? Pues no tengo ni idea si se centran en una patología o no, pero yo sí creo que se centran en las conductas humanas y se centran en los imaginarios que tenemos los seres humanos. Quiero decir, nosotros siempre tenemos el mundo real, que es todo este mundo de los deber ser, de la racionalidad, de las cosas pues que estamos, digamos, aconductados, que nos enseñan a conductarnos, y para poder sostener esa realidad sin que nos genere una angustia extrema, porque si no viviríamos pues más atormentados de lo que a veces vivimos, tenemos la posibilidad de imaginar, ¿no? Somos los únicos mamíferos que podemos imaginar. Y al imaginar, pues nos tenemos que imaginar como el mundo ideal, ¿sí? Como el mundo ideal, así. Tenemos que imaginarnos el mundo ideal, ¿sí? Y desde ese mundo ideal, pues hay príncipes, princesas, ¿sí? Y que todo se puede resolver casi que de magia, ¿sí? Para poder sostener la racionalidad. Entonces yo sí creo que hay algún tipo de psicólogo o psiquiatra dentro del equipo de guionistas que les ayudan a estar en atención a ese mundo imaginario para que la gente se enganche tanto con las películas. Y además, pues porque nosotros necesitamos referentes en la vida y referentes con los que uno también pueda fantasear. Y no hay cosa mejor que para fantasear que el mundo de Disney y los cuentos de hadas, ¿no? Porque nos dan eso, nos dan la posibilidad de que la magia puede existir. Entonces, cuando uno está muy atormentado con la realidad, se puede ir al mundo ideal del imaginario. Bueno, doctora Rochi, eso está muy interesante. Entonces, ¿cuáles son esas características con las cuales podemos llegar a identificar la personalidad o el síndrome de la Sirenita? ¿Cómo puedo decir, uy, sí, yo soy esa? Yo creo que en el fondo todos tenemos un tinte de alguna de las princesas de Disney o de estos mundos imaginarios, pero para adentrarnos en el de la Sirenita, el tema no es tener el tinte, sino el tema que es que vivamos exclusivamente desde allí de una manera muy intensa, y eso no nos permita estar en paz con nosotras mismas. Entonces, ¿a qué voy? Para mí el de la Sirenita es que tú donas tu voz, y tu voz quiero decir tu capacidad de tener criterio, tu capacidad de tener autonomía, tu capacidad de tener todas las cosas que tú te has construido a ti misma, tu capacidad de decidir, tu capacidad de desear las cosas y saber que tú eres capaz de ser autosuficiente y lograrlas a favor de el amor o a favor de un imaginario ideal que tienes en la cabeza, ¿sí? O sea, que tergiversamos lo que realmente es el amor. El amor es un estado de cuidado. Y uno a veces lo tergiversa y se queda solo como en ese estado de enamoramiento, que es como una situación absolutamente fantasiosa de que, wow, he encontrado al
ser que es mi media naranja y que va a ser mi príncipe azul ideal y que me va a donar absolutamente todo lo que yo necesito. Y eso hace que tú dejes o canjees, que es mucho, pues es que es exactamente lo que le pasa a la sirenita, que canjea su voz, que es su poder de poder, para lograr tener algo. Cuando uno deja de ser uno y deja de ser lo suficientemente autónomo con uno mismo. Voy a ponerles un ejemplo. Hay mujeres que, por ejemplo, se cortan el pelo como el hombre quiere, porque es que él me quiere así, o que dejan de ponerse los pantalones bombachos que les encantan porque a la otra persona le gustan más los pantalones ceñidos al cuerpo, o dejan de salir con sus amigos porque es que a él le gusta que llegue temprano, o dejan de ir a clases de arte porque no, es que él prefiere que lo acompañe a fútbol. Ya me entienden, o sea, cuando es intenso, estamos en el síndrome de la sirenita porque le entregamos la voz a la Úrsula que nos habita, que eso también es importante. O sea, yo lo hago, los síndromes que yo pongo, yo lo hago es con la intención de que entiendan cuáles son como las conversaciones internas que nosotros tenemos, ¿sí? No es el personaje de Úrsula de afuera, sino uno tiene una Úrsula adentro que lo hace y le hace una zancadilla y hace que uno deje de tener esa autonomía y esa capacidad de decidir y esa autosuficiencia que son tan importantes para que uno viva en calma con uno mismo. No, y es que tal cual es uno anularse por poner al otro por delante de uno, ¿no? Si ya no lo habláramos como síndrome de la sirenita, no lo nombráramos, es entrego al otro mi poder personal y que el otro decida, y no solo el novio o el marido o la pareja, sino mi jefe, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno termina, Rochi, termina no trabajando para X lugar, sino trabajando para X jefe. Y que es lo que yo siempre aquí creo que he mencionado, creo que fue con usted, o no sé, no me acuerdo con quién fue, que decíamos, qué tristeza que uno llegue no a trabajar para una compañía o para la humanidad, por ejemplo, el caso de nosotros que somos servidores, sino que uno termina trabajando para una persona a capricho de esa persona, como esa persona quiere. Entonces uno termina siendo, es un títere. Como un sometimiento, exactamente, mi caro, tal cual. O sea, uno termina sometido. Y tú acabas de decir una cosa divina, y es que uno lo que hace, lo hace a favor, ay, perdón, está pasando aquí algo, lo hace a favor de la humanidad. O sea, es como la semillita que uno va poniendo, pero desde la pasión de uno. Y si uno lo hace desde la pasión de uno, pues uno mismo también se alimenta, porque uno todos los días se está sintiendo muy reconocido, muy valioso para uno mismo, porque uno está haciendo cosas que para uno son significativas, ¿sí? Y eso hace que uno pueda ver al otro, llámese el jefe, llámese los compañeros de trabajo, llámese el amigo, llámese la pareja, de igual a igual que uno, ¿sí? O sea, yo tengo individualidad y desde mi individualidad me relaciono contigo. Tú tienes tu individualidad y desde tu individualidad yo te recibo e interactúo contigo, pero no me someto a ti. Es que cuando tú hablas allí, para seguir un poquito con lo de la sirenita, por ejemplo, el padre, de alguna u otra manera, o sea, cuando uno tiene situaciones en que, por ejemplo, la historia de uno fue muy dictatorial, entonces a uno le da mucho miedo ser auténtico y llegar como a esa autosuficiencia, porque necesita la bendición de ese padre interno que uno tiene, ¿sí? De esa figura de autoridad. Y si no le da la bendición, uno se asusta mucho, necesita el reconocimiento, necesita que ese otro le dé como la última palmadita y le diga, lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, y ahí es donde uno termina sometido en circunstancias externas de otra persona, desde la dictatorialidad de otra persona. Doctora, a través de nuestra línea de WhatsApp nos preguntan lo siguiente, dice, hola, me encanta el programa, muy interesante. Doctora, ¿en qué punto se sabe que ya es un síndrome de la sirenita? Y lo pregunto porque a mí me gusta mucho darle gusto en todo a mi esposo, pero no es que deje de ser yo ni que yo esté sometida. Mi felicidad es darle todo a los demás. Esa es la pregunta de Clara García.
Uy, Clara, pues sin conocerte, y esto lo voy a decir muy abuelo de pájaro porque uno necesita un contexto un poco más grande, pero voy a decirlo desde el concepto, y es que cuando uno se excede en entregar, no permite recibir. Y eso es una situación en que ese canje no está en equilibrio, y por más de que tú sientas que te da felicidad, de alguna manera es una dependencia, por lo que no hay un equilibrio. Yo entiendo, ¿sí? Hay personas que son muy expansivas en otorgarle a otro situaciones o sensaciones que le den gozo y dicha, y son seres humanos que además son súper bonitos, caen súper bien, porque no hay cosa más linda que otra persona le dé regalos de vida, por decirlo así, ¿no? El regalo de la felicidad, el regalo de la alegría, el regalo del consentimiento, pero vuelvo al punto de que el mundo interno sí o sí funciona en un equilibrio, es polar. Si tú te excedes demasiado en algo, es porque estás minimizando la contraparte. Entonces, si tú te excedes en dar, estás minimizando el recibir. Yo te instaría a que te hagas la pregunta de qué tanto tú te permites recibir, ¿sí? Recibir de la afuera, porque de pronto eres muy todera, y si tú eres muy todera, estás en una situación en que siempre estás en emergencia emocional, porque uno sí necesita recibir de la afuera. Hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Wow, Roche, en verdad que yo me quedo sin palabras porque digo, miércoles, acá es donde uno dice, todo no lo enseñaron mal, ¿no? Y lo peor de todo es que si ustedes se ponen a pensar el trasfondo de estas situaciones, uno literalmente le entrega el alma al diablo a veces sin darse cuenta, porque uno, con tal de que el otro no le pelee, con tal de que el otro no se ponga bravo, con tal de que el otro me acepte, se la pasas entregando tal cual su voz y volviéndose vulnerable. Entonces lo que termina siendo uno es un títere de la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo a Paula le parezco linda rubia, me pinto rubia, pero entonces si mi novio me dice que me haga la lipo, me hago la lipo, entonces si me dicen que no trabaje aquí, no trabajo aquí, entonces entonces termina uno es siendo un títere de la sociedad y termina perdiendo completamente la identidad. Entonces, Rochi, ¿podríamos decir que ese síndrome de la sirenita está relacionado con la identidad de cada quien? Tal cual, mi caro, tal cual, o sea, tener criterio con uno mismo, y criterio es tener capacidad de análisis, capacidad de ser reflexivo, capacidad de cuestionar todo, capacidad de tomar decisiones, va muy de la mano de tener. Eso es lo que conforma la identidad. La identidad es que tú te sientas cómodo en principio contigo, porque tú eres el único ser humano que tú habitas a ti mismo, con el único que te conversas 24/7, con el único que convives 24/7, con el único que vives desde el día que eres consciente de que existes hasta el día que te mueres, eres contigo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno no va a estar en un ejercicio de ser su mejor persona? Y su mejor persona implica que esté uno muy atento a que uno no se está excediendo con el afuera, que es una labor cotidiana, es una práctica permanente. Es que uno tiene distorsionado el dar al afuera, porque uno asocia que si uno no da, es igual a ser un tanto egoísta, o es igual a ser una persona pues que es como mala gente, y es exactamente todo lo contrario. O sea, si uno aprende a poner sus fronteras, va a dar mucho más, porque va a estar muchísimo más consciente de tener abundancia con uno mismo para poder regar al afuera lo necesario, ¿sí? Y la otra cosa que es súper importante, también va a darse cuenta de que lo que el afuera le aporta a uno, y también lo que no le aporta. Porque, por ejemplo, para seguir con tu ejemplo, con alguno de tus ejemplos que me parece buenísimo, y es que alguien te dice que, ay, ¿por qué tu novio? ¿Por qué no te haces la lipo? Y tú de una dices, ¡ah! Sin pensarlo, ¿no? O sea, de una dices, él me está viendo gorda, él me está viendo mal, y de una vas y buscas y miras si te haces la lipo. Estamos poniendo un ejemplo hipotético, ¿sí? Pero si tú tienes identidad contigo, y les voy a desmenuzar qué es tener identidad, es decir, ok, ¿cómo me veo yo? ¿Qué significa para mí el cuerpo que yo tengo?
desde dónde yo cuando me miro al espejo estoy viéndome si tengo o no tengo un poco de sobrepeso o la cola grande o pancita o lo que sea, y cómo me siento yo con eso. Yo. Y después de eso, si decides si quieres hacer algo al respecto o no. Pero esto que les estoy explicando, estas preguntas, es muy raro que uno se las haga. Uno siempre se mira a través del espejo de la afuera. Y eso es de mucho riesgo emocional para uno. Siempre se mira a través del espejo de la afuera. Y uno es un ser individual que vive en comunidad. Y uno lo tiene que tener súper presente eso, que uno es un ser individual que interactúa con el afuera, ¿sí? Que vive con el afuera, pero en esencia es individual. Bueno, doctora Roche, aquí nos dice Clara que muchas gracias por esa respuesta, que es verdad, que usted tiene razón, que ella a veces no se permite recibir. Así que le dice que muchas gracias y nos llega otra pregunta a través del WhatsApp y dice, doctora, buenas tardes, ¿cómo se puede vencer el síndrome de la sirenita? Ok, bueno, gracias Clara, qué dicha que te haya servido y que lo tengas aquí en la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Y ese cómo me encanta, porque todo el mundo pregunta el cómo, ¿no? O sea, uno da estas explicaciones y quedan como, ¿y cómo hago? Entonces les voy a decir varios cómo. O sea, el primer cómo es que uno sea una persona que se conozca a uno mismo. Cuando uno se conoce y hace un viaje hacia el interior y se sabe quién es uno, qué tiene, qué le agrada, qué le desagrada, qué cosas le cuestan trabajo, qué cosas hace fácilmente, qué capacidades tiene. Ahí sí, una rociada que les voy a decir, y es, hagan una lista de sus capacidades. Y cuando hablo de capacidades, les voy a nombrar varias. Soy una persona que soy capaz de ser perseverante, soy una persona que soy capaz de ser inteligente, soy una persona que soy capaz de tomar decisiones acertadas para mí, ¿sí me entiendes? O sea, lista de capacidades. ¿A que ustedes han hecho lista de capacidades alguna vez en la vida? ¿Se les ha ocurrido? No. Ay, no. Tarea para todos. Háganse una lista y pueden ser 5 o 6 o 10 y ya verán que ustedes la tienen en mente. Cada vez van a ser más conscientes de la lista de capacidades que uno tiene. Entonces, cuando uno tiene, este es un cómo muy poderoso, cuando uno tiene su lista de capacidades, pues hagan de cuenta que esa es su voz interna. Y cuando uno tiene claro cuál es su voz interna, pues nada del afuera lo descresta a punto de que uno deje todo por el afuera, porque es que uno sabe lo que uno tiene. Entonces, no va a estar todo el tiempo como con el afán de que uno es cuando alguien lo toque mágicamente y le otorgue el poder, porque uno ya sabe que uno tiene un montón de capacidades que uno mismo se ha construido consigo mismo. Entonces, lista de capacidades. La segunda cosa es tener presente, consciente, ¿sí? Que los primeros momentos con alguien, llámese a nivel laboral, llámese a nivel de amigos, llámese a nivel de pareja, de novio, de alguien que le guste a uno, son la vitrina de alguien. Y la mayoría de vitrinas, ¿cómo son? Pues encantadoras, bonitas, interesantes. Porque uno, ¿qué pasa? Si uno no ve una vitrina bonita, ¿uno entra a un lugar o no entra? Pues no entra, ¿cierto? Porque no le llamó la atención la vitrina. Pero es solo eso, la vitrina. Después de que uno entra a un lugar, que es cuando uno pasa la vitrina y uno todos los días, digamos, que uno todos los días va a ese almacén que le llamó la atención la vitrina, ya va a ver, por ejemplo, hay veces que el baño es un poco sucio, que no tiene las blusas que a uno que uno le llamarían tanto la atención, que hay algunas cosas que están rotas, ya me entienden. Entonces, no se dejen descrestar por la vitrina. Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses con alguna circunstancia nueva siempre son una vitrina. Entonces, un mantra es: no me voy a dejar descrestar tanto por la vitrina. Que va a estar uno ilusionado, sí, pero que vamos a regular. Y la tercera, que también esto es súper importante, es esa: uno tiene que aprender conscientemente
a que no voy a ser intensa, ¿sí? Intensa quiero decir que cuando uno conoce o está en una situación nueva, lo único que hace es pensar en esa situación nueva. Punto, ¿sí? Sea la que sea. Y se le olvida a uno el hogar que uno ha construido para uno mismo. Entonces no voy a ser intensa con pensar permanentemente en eso nuevo que estoy viviendo, sino voy a ser consciente de que mi lugar, que es lo que es mi techo, que es mi lugar en el mundo, que soy yo, voy a estar aquí conmigo y todos los días me voy a decir algo que sea bonito, que sea cálido, que sea amoroso para mí, porque yo me he conversado a mí misma y la única persona que hace que yo me sostenga en esta realidad, en esta existencia, pues soy yo conmigo misma. Bueno, pues doctora Rocío Barrios, por favor no se me mueva porque tenemos muchas preguntas sobre el síndrome de la sirenita. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio cumple 20 años, 2 décadas, cerca, muy cerca de nuestros oyentes, informándolos. Cierre total de la vía entre Bogotá y Bucaramanga se presenta a la altura del barrio. Escuchando su opinión. Buenos días, Julio. Mi opinión es la siguiente. En la política falta mucha honradez. Ayudando a quienes más lo necesitan. La boca me duele mucho, hay momentos que se me dificulta mucho para masticar. Y premiando su fidelidad. Se lo ganó, ¿no? Sí. Se lo ganó. Yo lloro de mucha alegría porque... Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Suavemente, bésame. Tengo un jardín de rosas. Olvida, Juanita. Queda en la faldita. Me vuelves a la fiesta. A mí me gusta ver que me arrebata y que me embruga. 303. Nuestro amor será despeinada, descuidada, maltratada. Que estés en cuarto mío. Come, ay, come, el venado. Se la llevó el tiburón. Calma, calma, que no pandes único. No puedo olvidarla. Ay, amor. Como estrigueña tu piel, tu corazón. Muy pronto la tarde de la W será más bacana. ¡Qué milagro verte! Música para usted, para mí, para todos. Escúchala de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche en W Radio. En la tarde mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa. W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le presenta a uno de los mejores productores de la historia de la música, Jerry Moss. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Pussycat, pussycat, I've got flowers. Volvemos en Salud y Algo Más. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicana ya repito. Y de Caribe somos fríos. Y se toma la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Qué me confirmó? Y el rojo con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la zamora me regaló.
divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Eso como la gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló. Entonces si la demora me quiere, Dominicana yo repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo, dímelo Chemo, y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó, ay, el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera, Dominicana yo repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala, la fiesta te espera. Llama a Nicaragua, El Salvador se cuela. Esto desde Cuba, el mundo se entera. Si tú eres latino, saca tu bandera. Como la gozadera. Estamos hablando hoy del síndrome de la sirenita con la psiquiatra Rocío Barrios. Mira, Rochi, nos están acá escribiendo Pablo Díaz. En el caso del ejemplo de los pantalones bombachos, ¿cómo diferencia el caso en el cual la recomendación es porque a gusto de la pareja ese tipo de pantalón no le queda bien? Supongo que la pareja se arregla para agradar a su compañero o compañera. Entonces, ¿cuánto debe pesar la opinión de uno o del otro? ¿O es muy subjetivo? Ay, esa pregunta está hermosa, gracias. Nuestros oyentes son unos pilos, lo corchan a uno. De esos, increíble, están, pero repila la pregunta, me encanta. Mira, varias cosas. Primero, si bien uno está en convivencia con alguien y esa convivencia va de la mano del cuidado y la admiración y el aprecio, desde allí es súper importante que la opinión de esa otra persona, si la dice desde ahí, desde la admiración, el aprecio y el cuidado, uno tenga la posibilidad claramente de ser abierto, ser reflexivo y mirar si eso que le está diciendo la otra persona a uno le parece que es adecuado y uno se siente cómodo con lo que esa persona le está explicando a uno. ¿Por qué doy esa explicación tan larga? Porque hay veces uno dice las cosas por el beneficio de uno. O sea, es diferente decir, oye, mira, esos pantalones bombachos te voy a comentar, ¿sí? A ver, así como dicen, explicación no pedida, no la den. Entonces, si uno no dice, oye, ¿cómo crees que se te me ven estos pantalones? Pues no den ninguna explicación, porque es evidente que a esa persona le genera tranquilidad, bienestar y gozo ponerse los pantalones como se los quiera poner. Es que nosotros somos personas que tendemos a dar demasiadas opiniones del otro. Entonces, pero si a uno le preguntan y la pareja consensuadamente dice esto, es súper clave decir las cosas desde ese lugar que les explico, pero también es súper clave que si la persona se sostiene en que le parecen divinos sus pantalones bombachos y ella le encanta o a él le encanta, que así se siente súper bien, no seguir insistiendo que no le quedan bien o que a la otra persona no le gustan. Ya me hago entender cómo son, o sea, todo esto es como un movimiento y es una dinámica y es llegar como a unos contratos y no pasar nunca, en lo posible, nunca los linderos de la otra persona y la autonomía y la libertad de la otra persona. Entendido. Bueno, doctora Rochi, entonces, ¿cuál es ese mensaje que usted hoy como psiquiatra experta en el tema quiere dejar ahorita a todos nuestros oyentes? Que escuchen al Sebastián que los habita. El Sebastián de la Sirenita, de Ariel, siempre estaba a beneficio de su cuidado, estaba a beneficio de su confianza y estaba a beneficio de su protección. Y todos tenemos un Sebastián. Entonces, en la medida en que uno escucha esa voz interna
que le dice a uno, óyeme, mira, tu mejor manera de ver esto es así, arriésgate a esto, sea autónomo. Lo más importante y significativo que tenemos los seres humanos es que somos únicos. Imagínate lo maravilloso que es que uno siempre se vea desde ese espejo con uno mismo, de que uno es el único ser humano sobre el planeta que es así, que uno puede escuchar al otro, pero no someterse al otro, y que uno se sostenga en la originalidad que uno es.